Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Pronto se van a cumplir 100 años de la primera cirugía de reasignación de sexo. ¿Quién fue el médico, el cirujano? Kurt Vammekros, médico alemán que en 1926 parece ser que fue la primera cirugía. Todo esto está reflejado en la película La chica danesa, que a su vez la película está basada en la novela que se llamaba de la misma manera. ¿Qué refleja la novela? ¿Qué refleja la película? Que un pintor paisajista llamado Einar Wegener decide transformar su cuerpo de hombre en mujer. Y se cambia el nombre también. Lili Elbe. Esto refleja la película y estamos frente a un acontecimiento, ¿no es cierto? Primera cirugía de reasignación de sexo. De esto vamos a hablar hoy en este programa. Les doy la bienvenida, mi nombre es Carlos Tehuel y ya estamos con ustedes. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Bueno, antes de entrar en tema, un tema muy interesante, muy complejo, muy difícil, pero bueno, vamos a intentar darle contenido y darle profundidad. Quiero agradecer tantos mensajes hermosos que recibí del sábado, del programa del sábado anterior. Se armó un debate precioso, ¿no es cierto? Y un ida y vuelta que me estimula muchísimo para continuar. Hay varias personas que me piden que amplíe el horario, que se pasa muy rápido el programa. Difícil. Por ahora, una horita está bien. Y les comento que se amplió el equipo. Le doy la bienvenida a Meli Greco, que se incluyó y va a estar trabajando en las redes sociales. Así que Meli, gracias. Y por supuesto, gracias a Radio Con Aguante, a Guillermo Guerra. Gracias, Guillermo, ahí siempre presente. Y bueno, ¿qué decir de este complejo tema? Investigando para armar el programa de hoy, me encontré con el poeta latino romano Ovidio y su Metamorfosis. ¿Qué decía Ovidio ahí? Transformación. Metamorfosis es transformar. Y él cuenta justamente en ese libro, parece ser que fue el libro más leído en toda la época antigua y media, todas las transformaciones que se suceden, por ejemplo, en los dioses romanos y griegos, que se transformaban para conseguir objetivos. Transformaban su cuerpo, dioses hombres que se transformaban en mujeres, o se transformaban en animales. Así que el tema de transformar el sexo, el género, no es de ahora. Tiene muchos años de existencia. Y después también me acordaba, por ejemplo, la fiesta de carnaval.
¿no? En donde en los carnavales justamente la fantasía es transformarse en otro. Hombres que se disfrazan de mujeres, ¿no es cierto? Así que es un tema muy, pero muy viejo, pero que hay una diferencia con el tema actual, con esto que les contaba de la película basada en el artista paisajista, la intervención en el cuerpo. Esa es la diferencia que tenemos en este tema de las transformaciones. Una cosa es el disfraz, como los travestis, como los carnavales donde las personas se disfrazan para ser el otro, pero la gran diferencia a partir del siglo XX, a partir de esta primera operación, de esta primera cirugía de reasignación de género, es la intervención en el cuerpo. Entonces me parece que se complejiza el tema. Ya no es la fantasía, ya no es el disfraz, sino que se transforma el cuerpo. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Laura Trota, que ya está junto conmigo acá en el programa. Pero antes vamos a escuchar una canción muy bella que tiene que ver con el tema que vamos a tratar y a profundizar esta tarde. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera, y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyensa. Y no me animé a decirte nada, pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba y te esperaba, y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Wow. Te nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tampoco el miedo permitió que apareciera, y te creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyensa. Y no te animaste a decir nada, pánico porque te rechazará como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún y me mirabas
esperabas. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro. Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos amamos descaradamente, alucinando el gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes. Na, 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 Entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Qué canción, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, estamos con Laura Trota. Tengo que leer el currículum para presentar a Laura, es muy largo, me va a llevar, voy a desaprovechar el tiempo en el diálogo, así que Laura es miembro didacta titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, docente en la UBA, docente en la Universidad de Belgrano. Recibió premios como el premio Celes Cárcamo al mejor trabajo de promoción a miembro titular en la APA, supervisora, y tiene una institución que se llama Al Margen, Margen Psicoanalítico desde el año 2017. Bueno, muy comprometida y investiga. Entonces, presentada Laura, la primera pregunta que te hago, decime por qué, Laura, investigaste tanto este tema, diversidades sexuales. Bueno, primero muchas gracias, Carlos, por invitarme, te felicito por este programa. Me parece un medio excelente para esta época, para transmitir el psicoanálisis y estos encuentros con distintas disciplinas. Bueno, ¿qué es lo que me causó ir a investigar este tema? Por el año, antes de la pandemia, nosotros somos miembros de APA y, como sabés, los martes tenemos actividad científica. Y en uno de esos martes estaba en un ateneo en el que estábamos unos cuantos miembros y presentaba un caso de un adolescente que demandaba una hormonización, una colega del interior del país. Y bueno, lo que escuchábamos, los que estábamos ahí, era que el analista estaba no haciendo las intervenciones que cualquiera de nosotros por ahí hubiera hecho, estaba como muy en una postura de acompañar al paciente, ¿no? Eso era lo que se proponía y lo que nosotros estamos escuchando hoy en día respecto a qué tiene que hacer un analista, un psicólogo, ¿no? El mundo psi frente a una consulta por estos temas, o alguien que se quiere operar o que se quiere hormonizar. Entonces, me pareció que era un tema muy importante. La secretaria científica de ese momento
cuando nosotros hacíamos algún cuestionamiento respecto a que no había intervenciones analíticas del lado del analista, nos dijo, ustedes no saben lo que está pasando. Y entonces, bueno, yo quise saber qué era lo que ella decía, qué estaba pasando. Venía del Congreso de la IPA en Londres, en donde hubo empezar a presentar estos temas, ¿no? en congresos, en jornadas de nuestras instituciones. Y bueno, fue así que en el 2020, que fue el primer congreso virtual que tuvimos de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, FEPAL, que se organizaba desde Uruguay, ahí me encontré con que el comienzo del Congreso daba cuenta de un cambio en nuestras instituciones, porque aparece la figura de un analista, Jorge Reiter, que había escrito un libro que se llama Edipo Gay. Además estaba Patricia Gerovici, que es una analista argentina que trabaja con pacientes trans en Estados Unidos, y bueno, eso daba cuenta de que se empezaba a hablar el tema en nuestras instituciones. Así que, como yo no conocía tanto de los discursos de género, había leído un poco a Judith Butler, como quizás la mayoría, claro. Y además lo que se empezaba a escuchar era cierta crítica al psicoanálisis y sobre todo al tema del complejo de Edipo. Me parecía que era importante que informarnos, no solo yo, sino todos nosotros, ¿no?, acerca de qué es lo que se le cuestiona al psicoanálisis desde los discursos queer, y ver si hay algún punto de convergencia, claro, que me parece que los hay. Entonces eso fue lo que me llevó a investigar este tema. Y bueno, me encontré con que desde estos discursos de género y queer hay una lectura un poco sesgada de la teoría de Freud y también la de Lacan respecto a cómo pensar los temas que siempre trabajamos, el complejo de Edipo, la envidia del pene, el concepto de falo, castración, claro, ¿no? Entonces, que por ahí se usaba la teoría para argumentar las posiciones contrarias que estos discursos tienen respecto al psicoanálisis, para fundamentar que el psicoanálisis, en todo caso, lo que había promovido es, fomentar el patriarcado. Claro. ¿No? Déjame, antes de profundizar en estos temas, ya nos dijiste tu interés en profundizar todo esto. Vuelvo un poquito para atrás, porque en relación a la canción Puerto Poyenza, que está escrita por Marilina Ross y se la dedica a un amor homosexual, quiero leer la contestación que da Freud justamente a una mujer, a una señora que le escribió consultándole sobre su hijo homosexual, si él podía hacer algo en relación a lo que estaba pasando en el hijo. Entonces, leo la contestación que le escribió Freud a esta señora, y dice así. Escribe Freud: la homosexualidad seguramente no tiene ninguna ventaja, pero no hay nada de lo que avergonzarse. No es un vicio, ni una degradación, ni mucho menos una enfermedad. Consideramos que es una variación de la orientación sexual, quizá producida por un diferente desarrollo sexual. Muchas personas muy respetables de los tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales. Varios de los más grandes hombres, entre ellos Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen, y una crueldad también, sigue escribiendo Freud. Cuando me pregunta si le puedo ayudar, ¿qué quiere decir? Supongo que la pregunta es si puedo suprimir la homosexualidad y colocar en su lugar la heterosexualidad. Pues le digo, mi querida señora, que mi respuesta es que no se puede lograr.
Así que ya hay, esto fue en el año 1935. Ya Freud justamente sienta una base muy fuerte que él considera entonces que no es una enfermedad la homosexualidad. Efectivamente. Bueno, pero no sabemos, por lo menos yo no sé muy bien por qué. Durante muchos años el psicoanálisis psicopatologizó a la persona homosexual. Recién en los últimos años, yo creo que a partir del Congreso de Barcelona, en 1992, se empezó a poder hablar y a despatologizar la homosexualidad. Porque allí, en ese Congreso de la Internacional Psicoanalítica, se planteó el tema si los analistas, si podían ingresar a las instituciones analistas homosexuales. O sea que pasaron casi 60 años desde que Freud escribió esta carta, hasta que se pudo hablar oficialmente en un congreso de la homosexualidad. Claro, eso hablando de nuestras instituciones, pero sí, digamos, hubo movimientos anteriores que tuvieron que ver en que la homosexualidad ya no se considera un trastorno, ¿no? Esto tiene su origen, podríamos decir, en el año 69 con la famosa revuelta de Stonewall, un bar de Nueva York, en donde la comunidad gay y LGTBI se juntaba, que recibía algunas redadas policiales y en esos momentos las personas se iban al baño, se escondían, hasta que un día uno, frente a esa redada, decidió no esconderse y entonces se armó una pelea importante que duró varios días y bueno, hubo muertos, personas que estuvieron internadas. Bueno, fue un movimiento importante que, si nos ponemos a pensar, bueno, viene del mayo del 68, ¿no? Cambios en sociales, el mundo, cambios sociales importantes, en donde, bueno, ya algunas cosas empezaban a cambiar y una fue esta, ¿no? Esto, por un lado, ahí comienzan en el año 70 las marchas del orgullo gay, claro, que justamente festejaban que a partir de esa revuelta las personas homosexuales podían estar a cara descubierta con mucho orgullo, mostrando su sexualidad sin ningún problema. Y también otra cuestión... Sí, perdóname, sí, Laura, hay otro tema también, que no es solamente si podían ingresar analistas a las instituciones oficiales. El tema también era que la categoría psicopatológica era perversión. Exacto. ¿No? Homosexualidad equivalente a perversión. Exacto. Eso es lo que está cambiando, ¿no? Efectivamente, ya se empieza a despatologizar todo lo que tiene que ver con manifestaciones de la sexualidad que no sean lo que se considera heteronormativo, ¿no? Con lo que vemos como caída del patriarcado, ¿no? Ahí hay algo que empieza a permitir que el sujeto pueda mostrarse como en otros tiempos era imposible, porque la sociedad misma no lo permitía, lo cual no quiere decir que no existieran. De hecho, vos traés ejemplos de la antigüedad, ¿no? En mi libro también aparece el tema de los castrati, ¿no? Que se operaban, se hacían estas castraciones a los niños para que tuvieran una voz femenina, ¿no? Con la potencia que puede tener el hombre, digamos, pero la transformación en el cuerpo es algo que se da desde siempre, digamos, no es algo que está ahora. Por ejemplo, cuando vos decías, bueno, hay intervenciones en el cuerpo, hay intervenciones desde la cirugía estética, ¿no? Digo, ¿por qué tanto problema? Porque alguien pide hacer un cambio de sexo. Bueno, es un tema muy controvertido que tiene que ver con que no es tan fácil de pensarlo. Nos costó llegar a pensar que alguien podía querer cambiar su sexo, ¿no? Porque hay distintas demandas, ¿no? Desde lo que estamos viendo, hay
niños y adolescentes estas demandas de hormonización, de que no quieren el cuerpo con el que nacieron, y esto es lo que empieza a ser un tema de discusión para nosotros los psicoanalistas. Ok. Lo dejamos un poquito para más adelante porque es un tema central en el diálogo que vamos a tener. Pero te quería preguntar algo respecto a lo que dijiste recién. Que la heteronormatividad la relacionaste con la caída del patriarcado. O sea, a ver, amplía eso, por favor. Es decir, ¿por qué descentralizar la heteronormatividad está en relación a la caída del patriarcado? Bueno, efectivamente, la sociedad patriarcal que empieza a declinar ya en tiempos de Freud, justamente hay algo de eso con lo que Freud se encuentra. La familia en Viena empieza a mostrar la declinación de lo que era la autoridad paterna. Eso empieza a cambiar y efectivamente en la sociedad no era tan sencillo mostrarse, ¿no?, con una sexualidad distinta a lo que se esperaba. La sociedad patriarcal suponía que la sexualidad estaba al servicio de la procreación. Entonces, cualquier otra manifestación de satisfacción sexual que no estuviera del lado de generar nuevas vidas, digamos, era cuestionada. No es que no sucedía, simplemente que tenían que esconderse. Y esto como te digo, desde los cambios sociales que estamos viendo desde fines del siglo pasado, ¿no?, después de las 2 guerras mundiales que tuvimos, el lugar de la mujer, la emergencia de los feminismos, toda una serie de cuestiones, de cambios en la cultura que permitieron que eso que era las reglas que el patriarcado ponía de cómo un sujeto tenía que vivir, cómo tenía que, digamos, mostrarse con el otro sexo, cómo era el encuentro entre un hombre y una mujer, que estaba tan reglado, empieza a alivianarse, ¿no? Marta Jerez Ambitén un día dijo algo que me parece muy gráfico y que sirve para pensar esto. La caída del patriarcado es como si uno hubiera tenido un corsé y te lo sacás y entonces algo de lo que estaba puede aparecer sin tanto problema, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Sí. Vos traías algo interesante, que es ¿qué pasó con los psicoanalistas y las instituciones? ¿Por qué tardamos tanto tiempo, no? Porque recién en el 2002 el presidente de la IPA en el Congreso, después de aquel Congreso de Barcelona, dice que van a tener en cuenta la entrada de analistas homosexuales, que esto era un tema, no es que no hubiera, simplemente no podían decir que eran homosexuales, ¿no? Digamos, esto es un tema importante a pensar en nuestras instituciones. Esto fue cambiando y también fue cambiando la posibilidad de que el analista empiece a dejar caer los prejuicios que tenía respecto a esto. Porque si un analista, cuando recibe una demanda de estos pacientes, que como te digo, siempre estuvieron, y por ahí los encontrábamos en hospitales de zonas muy marginales, no llegaban a los consultorios de los analistas, ahora están empezando a llegar. Bueno, si el analista tiene algún prejuicio respecto a esto obviamente tiene incidencia, ¿no?, en el tratamiento. Esto es lo que está empezando a cambiar. Los analistas se están informando, la cultura está permitiendo que nos amiguemos un poco con las distintas expresiones de la vida erótica sin que eso sea un prejuicio que nos esté obturando la escucha. Muy bien, Laura, estamos con Laura Trota hablando sobre diversidades sexuales. Y bueno, hacemos un pequeño cortecito y luego continuamos. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia.
A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, acá estamos, seguimos dialogando con Laura y les quiero mostrar el libro que tiene María Laura Trota, El Edipo en cuestión, Freud, Lacan, el binarismo y su deconstrucción, editado por Letra Viva. Acá se ve, ¿lo ves, Laura, no es cierto? Bueno, espectacular el libro, realmente lo recomiendo muchísimo, tiene mucha investigación, muy profundo, así que para las personas que quieran investigar en este tema, una recomendación enorme es El Edipo en cuestión, de María Laura Trota, que está acá con nosotros dialogando. Así que este libro es del 2024. Sí, 2024. Ok, bárbaro. Muy bien, Laura, seguimos. ¿Cómo se van entramando los temas, ¿no? Caída del patriarcado, y algo fundamental es la nueva ubicación de la mujer, ¿no es cierto?, en la sociedad. Se van complejizando y entramando todos estos temas que yo creo que la caída de la autoridad paterna, creo que yo me remitiría a la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Cuando cae la monarquía. Efectivamente. Ahí creo que ya hay un comienzo lento de la caída de lo que significa la autoridad máxima. Exacto. Que lo reemplazó la autoridad del padre en la familia burguesa, ¿no? Exactamente. Claro. La familia se reduce y ya no es la familia ampliada, extensa, sino que es papá, mamá, hijos, ¿no? Y con los cambios también dentro de esa familia que fueron trayendo, por ejemplo, las guerras, ¿no? Cuando los hombres tuvieron que ir al frente de lucha y las mujeres se quedaron solas con los hijos, cuando comienzan los divorcios, ¿no? Empieza a entrar el amor también en la pareja parental, que antes, en la época donde el padre era el rey, esto no estaba contemplado, digamos, la mujer tenía otro lugar, igual que el niño, que si era digamos, si era un problema, el niño se lo mataba directamente, ¿no? Como los hijos bastardos. En cambio, era una cosa, y digamos, después empieza a tener un lugar más importante, empieza a tener derechos, ¿no? Y esto trajo cambios muy importantes sociales. Por eso la inclusión de la mujer en la familia de esta manera y su lugar en la sociedad, los cambios que produjo, tienen que ver en, digamos, la realidad social que hoy estamos viendo, ¿no? Con cambios importantes en los tipos de familia, en las posibilidades de acceder a la paternidad, ¿no? Los casamientos de personas del mismo sexo, la posibilidad de acceder a la maternidad o a la paternidad, no importa el sexo, porque aparecen las técnicas de reproducción asistida. Es decir, cambios sociales importantísimos que producen subjetividades que van a mostrar diferencias. Por eso nosotros no estamos recibiendo los mismos pacientes que recibíamos en el siglo pasado, ¿no? Así es. Y esto es lo que amerita que nos informemos y que tengamos en cuenta todos estos cambios, ¿no? Sí. Y otro elemento muy importante a tener en cuenta es el descubrimiento de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Por supuesto, ese es un descubrimiento clave, ¿no? Clave, donde se separa el placer de la reproducción, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien, Laura.
vamos a ir por un tema que realmente me parece muy, no sé, muy complejo, por lo menos para mí en este momento. La cirugía para la readaptación a un nuevo sexo. ¿Cómo la pensás? Recién hablaste de la cirugía estética, pero sí, hay intervenciones en el cuerpo, hay intervenciones, ¿no es cierto? Cirugías estéticas, o por ejemplo las mujeres que se hacen los pechos, o los hombres que se hacen los glúteos ahora. Pero creo que cuantitativamente, conceptualmente, operarse para transformar el género, me gustaría que escucharte, a ver qué pensás. Claro. Primero quiero decirte que yo, al ser psicoanalista, te voy a dar mi posición como psicoanalista, porque, digamos, uno podría hablar con un cirujano y la respuesta sería otra. Claro. Entonces, para un analista, sí, una cirugía de reasignación de sexo o una cirugía para hacerse las mamas o los glúteos, como vos nombraste, debe ser escuchado en transferencia y habrá que ver qué quiere decir cada sujeto que enuncia que se quiere operar, digamos, ¿no? Entonces no podría generalizar al respecto. Lo que yo puedo situar a partir de lo que investigué es que efectivamente esto que existió desde siempre, la posibilidad de que alguien se operara, mencionando ya el tema de los castrati o esto que vos mencionabas al principio, digamos que no era algo común. Hoy la ciencia lo ofrece y la oferta puede generar demanda. Digo, no solamente en las operaciones, sino sobre todo, por lo menos lo que a mí más me preocupa, es lo que pasa con los niños y los adolescentes, con las demandas que hay de hormonizaciones, en donde pareciera que hay como cierta presión del mercado, como que habría cierto empuje a ubicar la demanda de un niño, ¿no? Y el intento de su satisfacción. Si un nene viene y me dice que quiere ser de otro sexo, que rápidamente demos cabida a esa demanda, y esto puede tener consecuencias complejas, como un caso que en mi libro está, que Judith Butler lo piensa, y que eso hizo que cambiara algunas cuestiones de su teoría, que es David Reimer, donde fue operado de fimosis, mal operado, y entonces tuvo una cirugía de reasignación de sexo, cambia a mujer, ¿no? Y después se arrepiente, quiere volver a su sexo original, se vuelve a operar y finalmente se suicida, ¿no? Digamos, hoy las aguas están como divididas, diría yo, ¿no? Porque hay algunos que promueven esto. Lo hemos visto en APA, está el servicio del Hospital Durán, donde hay todo un servicio montado al respecto para esto, y aquellos que por ahí tenemos una postura un poquito más, yo diría, cuidadosa de poder poner a trabajar esto. No estoy diciendo que no se operen, de hecho acá en mi libro aparece la presentación de un paciente que Lacan trabaja en el año 76, donde Lacan dice, bueno, se quiere operar, no vamos a poder hacer nada porque alguien que se quiere operar se va a operar. Sí. Ahora, en todos los casos será así, que el que viene y nos dice que se quiere operar, o quizás haya que, frente a esto, que no es cualquier cosa, y viendo que hay algunos casos en donde a posteriori la persona se quita la vida, que vayamos con ciertos cuidados respecto a esto. Eso es lo que me parece que tenemos que tener presente. Me parece que ya Freud dice, bueno, el niño hoy el género no es algo tan estable en el niño, recién en el adulto, ¿no? La elección de objeto es más estable en el niño, ¿no? Entonces hoy la legislación, ¿no? de muchos países permite, ¿no? que estas cosas
puedan darse, se lo escucha al niño en esa demanda y los padres están un poco perdidos. Entonces lo que estamos recibiendo son padres que no saben bien qué hacer, en los colegios tampoco saben bien qué hacer. Entonces es un tema muy complejo que creo que los analistas tenemos que tomar muy en serio y por lo menos darle la oportunidad a un niño de que no termine siendo como los castrati, ¿no? Que los castraban para que canten. Y bueno, me parece que hay que darle lugar a estas consultas y ver de qué se trata en cada caso. Y si se quieren operar, se van a operar, pero por lo menos darle este espacio de escucha a partir de una demanda de este tipo para ver, digamos, a dónde nos lleva esa demanda, que no es igual en todos los casos. Así es. Quería decirles a aquellas personas que están escuchando el programa en directo, si quieren hacer algún comentario, les dejo un WhatsApp que pueden enviar ahí y lo leo mientras estamos acá en el aire con Laura. 011 156 458 2105. Si quieren hacer algún comentario escrito, lo leo, o en fin, lo que quieran, si quieren participar. Estaba pensando, Laura, en lo que decías recién, que me parece que el capitalismo que estamos viviendo es como que ve el nicho donde puede hacer negocios, digamos, y ahora con este tema se mueve tanto, pero tanto dinero, que hay como lo que creo que dijiste la palabra, el empuje, ¿no? Hay el mismo sistema empuja a la cirugía, a la transformación del cuerpo, y me parece que este capitalismo tan salvaje, en esta etapa que estamos viviendo, donde ve la posibilidad de hacer un negocio, lo hace, sin medir consecuencias. Entonces, creo que el papel nuestro como psicoanalistas es, cuando llega una consulta, es poder frenar este empuje y tratar de pensar, junto con los padres, junto con el adolescente, ver un poquito más allá de esta demanda, ¿no es cierto?, que hace, no, me quiero cambiar de sexo. Creo que hay que tenemos nosotros los analistas, como se dice en el fútbol, parar la pelota, escuchar la demanda y bueno, ver si realmente es genuino ese deseo, de qué se trata, cuál es la historia detrás de este pedido, ¿no es cierto? Y que muchas veces los servicios hospitalarios no cuentan con esta posibilidad, sino que toman directamente el pedido y se pone en marcha todo un protocolo para hacer esa cirugía. Sí, también tenemos que decir que no son la mayoría de los casos los que terminan operándose, ¿no? A veces no llegan a la asignación de sexo a través de la cirugía, pero hay, lo que estamos viendo es mucha demanda de los adolescentes, ¿no? Y esto sí, por ahí habría que poner ese parate, ¿no?, como vos decís, para que el impulso no termine en un empuje a algo que después no tiene retorno, ¿no? Sino más. Me parece que esto es lo que por ahí desde el psicoanálisis podemos ofertar. Después, bueno, vivimos en una sociedad capitalista, efectivamente, termina siendo un objeto mercantil y acá el punto es, bueno, que está avalado desde un otro que está degradado, podemos decir, ¿no? Por ahí esto no suena muy bien, pero la legislación acompaña esto, entonces es muy difícil, ¿no? Cuestionar esto. Por eso me parece que, bueno, por lo menos desde lo que yo investigué y mi posición al respecto es no decir que sí rápidamente, sino poder darse el espacio para pensar qué es lo que está pidiendo ese sujeto. Por ejemplo, en el último congreso de FEPAL, que fue en Río de Janeiro, estuve en una mesa con un colega de Brasil que tenía mucha experiencia con pacientes trans, incluso tiene un libro escrito que me dio en ese momento, y su argumento es que, bueno, los pacientes se suicidan si no se operan.
Y la realidad es que yo le decía en ese momento a él, ¿cómo estás tan seguro que si no se opera se suicida? ¿No? Porque también podría ser que se opere y que se suicide después, como en el caso de David Reimer, Sí. digamos. Hay casos, ¿no? Es que ¿cómo es tan categórica esta respuesta de que se suicidó porque no se operó? Entonces, bueno, me parece que es un tema complejo para el que nos tenemos que formar, además. No es un tema sencillo, no es una demanda sencilla en esta época, pero están llegando los pacientes, ¿no? Así es. Así que, bueno, por eso me parece interesante también que lo puedas traer a tu programa para que pueda generar discusión, ¿no? Así es, porque es un tema muy complejo que hay que pensar muchísimo. Y nosotros que trabajamos con adolescentes lo estamos viendo muy a menudo, esta problemática. Ya no es un caso excepcional, ya se está viendo en las escuelas y donde los padres muchas veces aceptan así muy fácilmente que el chico, el adolescente se quiere cambiar de nombre. Bueno, a ver cómo te querés llamar. Y ya sin poder reflexionar sobre lo que está pasando a ese adolescente y aceptar con facilidad este pedido. Por lo menos es lo que yo estoy viendo últimamente. Claro, vos traías el tema del carnaval, ¿no? Sí. Cómo se juega a ser otro, Sí. ¿no? Y hay un libro muy interesante de Liliana Donzi sobre este tema también. No me acuerdo ahora, sexo, sexuación. Bueno, no me acuerdo el título, pero es muy interesante. Sí. Donde ella ubica ahí, ¿no? Lo que es el juego del niño. El niño, por ejemplo, en los jardines de infantes había esos rincones de juego en donde el chico podía poner en escena esta posibilidad de ser otro, de cambiar, y que no necesariamente implica meterlo en esta vorágine. Muy interesante, Laura. Esto es muy interesante lo que estás diciendo, porque se está perdiendo el juego, la fantasía, para llevarlo a un nivel de lo real. Exacto. Este es el peligro que se está viendo. Una cosa es el disfraz y otra es la intervención real en el cuerpo. Ahora, esto no quiere decir que no estemos abiertos a lo que estamos recibiendo, por supuesto, ¿no? De escuchar esta clínica, de considerar la despatologización de lo que en otro tiempo se consideraban perversiones, ¿no? Digamos, esto también es importante considerarlo. Me parece que lo meritorio de los discursos de género y queer es que sacudieron un poco a la comunidad psicoanalítica de los dogmas, ¿no? Que establecidos y bueno, le permiten al analista de hoy pensar, pero me parece que esta cuestión en relación a este tipo de intervenciones, sobre todo en los menores, tenemos que pronunciarnos. Por lo menos en mi caso, yo pienso que tenemos que hacerlo, ¿no? Digamos, no decir rápidamente, bueno, un niño quiere llamarse de otra manera o operarse, y que nosotros rápidamente vamos a responder a esa demanda, porque ahí el niño se queda huérfano, sin padre, ¿no? Alguien que pueda alojar esa demanda y que veamos de qué se trata. Muy bien, Laura, te agradezco un montón que hayas estado acá en el programa. Muchas gracias a vos, fue muy lindo. Y te invito a que te quedes para el último tramo. Ok, ¿sí? Muchas gracias. Decime por qué. El desafío radial que te propone Carlos Tehuel cada sábado. Romper esquemas, plantearse nuevas miradas, abrir un espacio de búsqueda compartida. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Bueno, muy lindo, muy interesante este diálogo con Laura, que está acá acompañándome en este último tramo. Y en relación a lo que estuvimos charlando, traje un libro de una colega peruana, Olga Montero Rose,
que se llama La rebelión del género. No sé si se consigue ahora en Buenos Aires. Esta colega Olga es muy amiga. Cuando estuve en Perú me lo regaló al libro. Y les quiero leer. Ella hizo una investigación muy profunda, pero didáctica, con posibilidad para que lo entienda todo el público en general. Y entonces les voy a leer algo que tiene que ver con este diálogo que tuvimos recién con Laura. Uy, perdón, se me escapó. Bueno, Olga Montero habla de lo que significa el más allá de lo binario. Entonces, muy cortito, tenemos un poquito de tiempo. ¿Qué les leo? Olga dice: otro tema relevante para entender la manera como se transmiten los roles de género y la razón por la que estos resultan tan restrictivos es darnos cuenta de que están construidos sobre la base de un pensamiento binario. Este tipo de pensamiento propone categorías que supuestamente son exclusivas y excluyentes. Se plantean pares antagónicos en polos opuestos. Si alguien está situado en una categoría, se entiende que no puede corresponder a la otra. Se presentan como categorías cerradas y no se conciben como extremos de un continuo que permita matices entre uno y otro. Olga dice: les propongo aquí algunos ejemplos: blanco-negro, lleno-vacío, hombre-mujer, heterosexual-homosexual, masculino-femenino. El pensamiento binario propone estas categorías como antagónicas y excluyentes. Pareciera evidente que si uno es hombre, entonces no es mujer. Este anclaje a la biología tampoco es del todo cierto. Un pensamiento binario declara hombre y mujer como si no hubiera posibilidades intermedias entre ambas. Olga dice: esto no es correcto. Lo que es más adecuado es proponer dichas categorías como pertenecientes a un continuo. En este continuo, hombre estaría en un extremo y mujer en el otro. Entre ambos existe una categoría que no se ha tenido en cuenta: las personas intersexuales. Son personas intersexuales aquellas que nacen con una anatomía sexual, órganos reproductivos o cromosomas que no corresponden con la definición típica de un hombre o una mujer. Algunas personas intersexuales tienen genitales u órganos internos que no se ajustan a las categorías de hombre y mujer, pueden tener combinaciones de cromosomas diferentes al XX en mujeres y al XY en hombres. Sus cromosomas pueden ser XXY o X0. Asimismo, algunas personas nacen con genitales externos que se ajustan a las categorías clásicas de hombre y mujer, pero sus órganos internos u hormonas no corresponden a dichas categorías. Entonces, da una serie, que esto también les quiero mostrar, como pone hombre en un extremo, mujer en el otro y en el medio intersexual. Y también empieza a dar otras posibilidades: hombre trans, trans no binario y mujer trans. Fíjese la cantidad de combinaciones que puede haber: hombre cisgénero, hombre transgénero, persona trans no binaria, mujer transgénero, mujer cisgénero y persona intersexual. En cuanto a la elección de objeto, Olga dice: puede haber heterosexual, lesbiana, gay, bisexual, pansexual y asexual. Bueno, quería mostrarles cómo también, tengo que ir cerrando, acá me están diciendo, nos pasamos un poquito, pero les quería mostrar cómo se está investigando en muchos países toda esta cuestión de género y de elección de objeto. Para cerrar el programa de hoy, lo vamos a hacer con una canción hermosa de La Ferni,
que no sé cómo llamarla, si es no binaria, pero no sé en qué categoría poner a la Ferni, pero que canta hermoso. Y vamos a escuchar entonces El Arriero por la Ferni. Bueno, con el fondo de la Ferni, El Arriero, me despido hasta el próximo sábado y ojalá, a mí me encantó el programa. Muchas gracias, Laura. Gracias, Carlos. Bueno, y hasta el sábado y seguimos escuchando la Ferni. Saludan las flautas del pajonar y animando a la tropa por esos cerros. El arriero va. El arriero las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotras, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotras, las vaquitas. Amalaya la noche traiga un recuerdo.